Han pasado ya 75 años desde que nuestras aguas se convirtieran en escenario de la famosa batalla del Cabo Machichaco, una batalla con tintes literarios, ya que parece sacada de una novela. 4 pequeños pesqueros disfrazados de barcos de guerra contra el supercrucero rebelde Canarias. Fue tal la valentía que demostraron los tripulantes de dichos bows que, bueno, no seré yo quien os desvele los entresijos de esta batalla que hizo historia. Será mejor que la escuchéis en boca de quienes mejor la conocen. Como cada año, el 5 de marzo se celebraban varios homenajes en los puertos de los diferentes pueblos natales de los gudaris. En imágenes podremos ver el homenaje realizado en Plencia y en Arminza. Con este acto queremos hoy recordar a quienes sirvieron en la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, que en momentos muy difíciles supieron dar una lección de dignidad, honestidad y civismo, poniendo en juego sus vidas para defender valores tan preciados como la democracia, la libertad y la identidad de nuestro pueblo. La Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi fue creada por el gobierno vasco en 1936, durante la Guerra Civil, para defender nuestras aguas y proteger la navegación a nuestros puertos. Estaba compuesta por hombres y mujeres de Euskadi y también por personas nacidas en otros lugares, especialmente gallegos, que trabajaban con nosotros para llevar el sustento a sus familias. Eran gente de muy diversas ideologías, unidas todas por un objetivo común: luchar por la paz para vivir en libertad. No fue una decisión sencilla y menos aún mantenerla hasta sus últimas consecuencias. 62 marinos pagaron su decisión con la vida y varios cientos más con la cárcel o en el exilio. A todos ellos queremos hoy hacerles testigos de nuestro reconocimiento y admiración. En nuestro homenaje tienen también un lugar importante las esposas, madres, hermanas e hijas de aquellos marinos que compartieron con ellos los avatares de la guerra, la cárcel y el exilio. En aquellos negros años fueron el pilar básico para la reconstrucción de las familias y jugaron un papel decisivo a la hora de mantener vivo el recuerdo y el orgullo de aquel pasado. Queremos además reconocer la generosidad, la calidad humana y la grandeza moral de algunos oficiales del crucero Canarias, que consiguieron el indulto para los tripulantes del Bow Navarra condenados a muerte y les ayudaron después a normalizar sus vidas en los duros años de la posguerra. Gestos como estos reavivan la esperanza de que construir la paz entre diferentes es posible. Por último, nuestro caluroso agradecimiento a todos los hombres y mujeres, instituciones y asociaciones y organizaciones que se esfuerzan por la recuperación de la verdad, porque se rinda homenaje a quienes defendieron la legalidad republicana y porque consigan ahora la justicia y la reparación de una deuda histórica que se les negó en vida. A todos ellos, en este 75 aniversario del combate de Machichaco, dirigimos nuestro más profundo reconocimiento por su ejemplo y sacrificio, y reafirmamos nuestro compromiso por mantener viva la llama de su recuerdo. Eskerrik asko.
Con el objetivo de que este capítulo de nuestra historia no caiga en el olvido, entrevistamos a Juan Pardo, miembro de Matxitxako Elkartea, que nos describirá la batalla, ya que la conoce casi como si la hubiera vivido. Empecé a interesarme por el tema desde muy pequeño, desde que estaba en el colegio, cuando tenía 14 años aproximadamente. Había un compañero de mesa que tenía familiares que habían servido en la Marina Auxiliar, en Lekeitio, y me contaba historias que fueron las que me llamaron muchísimo la atención y las que sembraron la semilla del interés por el tema. Aunque en realidad a fondo empecé a trabajarlo hacia comienzos de los años 80, cuando conocí al segundo oficial del BOU Navarra. Trabamos una intensa amistad y a partir de ese contacto él me fue presentando a muchos otros compañeros, conocí a muchas personas, trabajé con ellos para tratar de conseguirles en algunos casos pensiones, etcétera. Y en la búsqueda, en ese contacto y en la búsqueda de documentación nacieron todos los materiales que luego han dado origen pues a toda la información que hemos acumulado, las exposiciones, los libros, etcétera. ¿Cuáles algunas historias que te contó tu compañero de pupitre hace un porrón de años y te motivaron para estar hoy donde estás? Bueno, en aquellos años todo me sonaban a mí a piratas, a gente, lobos de mar, gente extraordinaria, ¿no? Además mezclabas lo que te contaban con lo que estabas leyendo. Entonces yo leía a Emilio Salgari, leía a Julio Verne, y para mí eran todo historias muy parecidas, ¿no? Fantaseabas también con lo que te contaba, y luego había otras cosas que formaban parte de lo en aquellos años prohibido, como era dibujarme lo que era una icurriña, conocer los colores, situar los nombres en euskera de las embarcaciones y tal. Bueno, un mundo a aquella edad sorprendente, ¿no? Todo aquello fue lo que me atrajo. Porque tú has escrito un libro sobre esta batalla, ¿verdad? He escrito un libro sobre la historia de la Marina Auxiliar. Ahora he publicado un segundo libro, fundamentalmente con imágenes recopiladas a lo largo también de todo este tiempo y en relación con la Marina Auxiliar, y sí, y además algunas exposiciones. La Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi fue creada en el mes de octubre del año 36 por el recién constituido gobierno vasco, con objeto de ayudar, de auxiliar a la Marina republicana en el Cantábrico en un par de cometidos para los cuales no tenía ella los medios suficientes. Eran el de la vigilancia y protección al tráfico mercante en aguas costeras y en segundo lugar la limpieza de las minas submarinas que obstruían el acceso a los puertos. Para eso se utilizaron más de medio centenar de embarcaciones pesqueras, la mayoría procedentes de la flota de pasajes que se había refugiado en Bilbao al caer Guipúzcoa, y para ambos cometidos se les dotó de una serie de los instrumentos necesarios. En un caso artillería, formando el núcleo que se conoció como BOUs armados, y por otro lado se les dotó de unos aparejos de rastreo de minas y constituyeron las agrupaciones de dragaminas de la Marina Auxiliar. Hubo también algunas otras embarcaciones de carácter auxiliar para cometidos varios, labores portuarias, servicios de enlace, etcétera, que eran los buques auxiliares o los buques especiales. Para las tripulaciones de esas embarcaciones se echó mano de personal voluntario procedente de la Marina Civil, de la Marina Mercante y de la Marina de Pesca, que había en abundancia en aquel momento en el país, porque la tradición marinera era evidente y en aquellos años pues había muchísima gente del país sirviendo en la Marina Mercante. Lógicamente se recurrió a voluntarios porque las personas en edad militar estaban militarizadas, estaban ya sirviendo en unidades militares en tierra o en la marina, con lo cual hubo que hacer un llamamiento para que personal que lo deseara se apuntara voluntariamente. Pescadores, al fin y al cabo, ¿no? Pescadores y marinos mercantes, sí, de todas las categorías profesionales sirvieron en la Marina Auxiliar. Lo cierto es que se presentaron muchísimos más voluntarios de los que eran necesarios para dotar en aquel momento las unidades de la Marina. Y se presentó gente de todos los abanicos de edad imaginables, desde críos, muy críos. El más joven que sirvió en la Marina Auxiliar tenía en aquel momento 14 años, falseó la edad para poder ingresar y es el único que todavía sobrevive.
pero bueno, luego había personas de edad muy avanzada, hasta 60 años aproximadamente, también sirvieron en la Marina Auxiliar voluntariamente. En total, en la Marina Auxiliar llegaron a servir 920 personas, 917 hombres y 3 mujeres. Estas mujeres y también algunos otros de los hombres sirvieron en las oficinas de la jefatura, que estaban en aquel momento en el Hotel Carlton de Bilbao, en labores administrativas. Y puesto que eran solo 3, a mí me gusta siempre recordarlas: Paquita García, María Jesús Alzaga y Miren Leoniz Barrutia. En marzo de 1937 es cuando va a tener lugar el combate conocido como de Cabo Machichaco. En aquella época la situación de los frentes era tranquila, las tropas franquistas habían ocupado Guipúzcoa, el gobierno vasco se había constituido en Vizcaya y desde hacía unos meses, como digo, pues salvo algunos tiroteos en el frente no había grandes movimientos de tropas. Con lo cual esa tranquilidad condujo a que muchas familias trataran de reunirse y el 4 de marzo del año 37 salió de Bayona un mercante con gran cantidad de pasajeros, en su mayor parte mujeres y niños que iban a reunirse con sus familiares en Bilbao, pero había también algún representante oficioso de la Generalitat en Euskadi, venían también algunos políticos, algunos concejales, por ejemplo, del Ayuntamiento de Irún, algunas otras personas significadas que habían estado realizando servicios para el gobierno vasco en Francia, incluso algún tripulante de la Marina Auxiliar que venía en aquel caso como pasajero, un conjunto variado de personas, aunque ya digo en su mayor parte mujeres y niños. También llevaba el barco a bordo pues varias toneladas de carga general, correspondencia y 3 toneladas de moneda fraccionaria, en aquel momento era muy escasa en Bilbao, que iban a poner en circulación el gobierno vasco. El convoy se organiza en la noche del día 4 de marzo, cuando el Galdame sale de Bayona y aparecen a recogerle 4 bows: el Vizcaya, el Guipúzcoa, el Navarra y el Donostia. Se colocan 2 a cada flanco. En el flanco de estribor están el Donostia y el Navarra, y por babor el Guipúzcoa y el Vizcaya. Por la noche navegan con las luces apagadas para no ser detectados, con la radio en silencio y con la única elemento de unión de la vista. El mercante va derivando hacia estribor, además había temporal, con lo que se hace difícil mantener la formación y poco a poco en la noche se va perdiendo el contacto y se forman 2 grupos en el convoy. Uno constituido por el Guipúzcoa y el Vizcaya, bows que mantienen la ruta establecida, y otro formado por el mercante Galdames y los bows Navarra y Donostia, que quedan más al norte de la ruta establecida y acaban perdiendo el contacto. Cuando se hace de día, el Guipúzcoa y el Vizcaya descubren que han perdido al resto de la formación y tratan de localizarla navegando uno hacia el oeste y otro hacia el este para ver si lo localizan, si lo encuentran en alguna de las zonas. Y cuando están realizando esa exploración se va a producir la primera fase del combate, porque el Guipúzcoa, que estaba en aquel momento en la zona de Cantabria, se va a topar con el crucero Canarias. El crucero Canarias era el buque más potente de la flota rebelde en aquel momento. Era un barco de 10.000 toneladas frente a los 1.200 que tenía cada uno de los bows. Era un barco que triplicaba, más que triplicaba en velocidad a cualquiera de los bows. Era un verdadero barco de guerra con sus estructuras blindadas, es decir, casi indemne al fuego enemigo. Y por otro lado tenía un alcance en su artillería de más de 20 kilómetros de manera efectiva frente a los escasos 5 o 6 kilómetros que podían alcanzar la artillería de los bows, ¿no? En cualquier caso, la disparidad de medios era tan aplastante que pensar en que en un combate de esas características podía producirse la victoria en el lado de los bows era absurdo, ¿no? Ellos sabían, cada uno sabía las diferencias entre uno y otro y las posibilidades que había en un combate, ¿no? Con lo cual, bueno, el Canarias apareció allí porque había tenido la información de la salida del mercante Galdames, le habían informado, se había aproximado con la orden de interceptarlo
y de camino, también cuando estaba a la altura de Cantabria, se encontró con un mercante que no esperaban, el Jorbrook, que venía del Báltico con armas para la República. Lo apresó y continuó a la búsqueda del convoy. Y en ese momento es cuando se produce el encuentro con el Guipúzcoa. El Guipúzcoa hace frente al Canarias, intercambian fuego e inmediatamente pone ruta hacia el puerto de Bilbao con objeto de alejarse lo más posible del ataque del Canarias y entrar en el paraguas protector que suponía las baterías costeras de Punta Galea y Punta Lucero. Y durante aproximadamente un poco menos de una hora, en ese intercambio de fuego, el Guipúzcoa llega a alcanzar al Canarias, lo cual demuestra que se estaba produciendo el intercambio de fuego a distancia relativamente corta, menos de 5 kilómetros, y que y el Canarias, obviamente, a esa distancia, pues va haciendo impacto en diferentes ocasiones sobre el Guipúzcoa, hasta que el propio capitán del Guipúzcoa tiene que tomar el timón para poner un poquito de orden en la embarcación. Y bueno, cuando la tripulación contempla la figura del comandante llevando directamente el timón, se serena, el barco puede alcanzar la protección de las baterías costeras que abren fuego en su ayuda, y el Canarias se retira hacia el norte para no ser objeto de algún impacto, porque él ya da por inutilizado al Bow. El Bow acabará entrando en Portugalete con grandes averías, con incendios a bordo, con varias bajas entre su tripulación, producto de los impactos recibidos. Mientras se produce el combate, el Jorbrook queda fuera del control del Canarias y se lo encuentra el Vizcaya, que estaba a la altura de Bermeo aproximadamente. Se lo encuentra y el Vizcaya sí que divisa los cañonazos. El Canarias no ha divisado al Vizcaya, que es un barco de menor tamaño, y aprovecha entonces para recuperarlo y entrar con él en Bermeo. Posteriormente el cargamento de armas destinado a la República llegará a su destino. Con esto se cierra la primera fase del combate, que se ha producido durante la mañana, más o menos a media mañana del día 5 de marzo del 37. Mientras tanto, el resto del convoy, es decir, el Galdames, el Navarra y el Donostia, venían sin conocer lo que pasaba, porque estaban a bastante distancia de la zona de combate, y además el Navarra, que era el único que llevaba en aquel momento radio, tenía la antena estropeada, la habían bajado para reparar, y cuando la vuelven a colocar en su sitio empiezan a recibir un bombardeo de noticias de lo que acababa de pasar, con lo cual deciden poner rumbo norte para alejarse lo más posible de la zona que ellos creían que se había producido el combate. Y en ese momento, que era poco después de la hora de comer, es cuando el Canarias se va a topar con el resto del convoy y se inicia la segunda fase del combate. El objetivo del Canarias era apresar el Galdames, y lo primero que hace es aproximarse al mercante, darle orden de detenerse, y además, para reforzar su orden, lanza algunos cañonazos. Uno de esos cañonazos impacta en el Galdames, se produce la muerte de algunos de los pasajeros, con lo que el capitán inmediatamente ordena parar las máquinas y ponerse a disposición del Canarias para evitar males mayores. Una vez que el Galdames ha parado máquinas a consecuencia de los impactos recibidos y la orden del Canarias, la escolta, el Navarra y el Donostia, van a hacer frente al Canarias con intención de ver si conceden una oportunidad al Galdames de escapar. El Navarra, el comandante del Navarra, reúne a los oficiales y les dice que él no se va a rendir, que va a luchar hasta el final y que todo el mundo a su orden, a sus puestos, zafarrancho de combate. Durante más de 2 horas, el Navarra va a estar haciendo fuego en la medida de sus posibilidades contra el Canarias. Llegará incluso a alcanzarle ligeramente, pero la protección que tiene el Canarias hace que únicamente sean pequeños rasguños, pequeñas abolladuras en la cubierta, mientras que el Canarias va a alcanzar en numerosas ocasiones al Navarra con metralla, con impactos directos, hasta que, al cabo, ya digo, de todo ese tiempo, un disparo del Canarias entra en calderas, hace estallar las calderas y el barco se queda sin propulsión. Una vez que se ha producido el impacto en calderas, el capitán reúne de nuevo a los oficiales y les dice que él no va a entregar el barco, que él no va a permitir que el barco caiga en manos del enemigo, que él se va a hundir con él,
Da orden además de que se abran los fondos para que empiece a entrar el agua a bordo y que el resto de la tripulación, si quiere, puede tomar los botes salvavidas porque el barco está perdido. De manera que 20 de los tripulantes alcanzan los botes salvavidas y el resto, otros 29, fallecerán a bordo o bien durante el combate o bien porque se quedan con el capitán y se hunden con el barco. Los 20 tripulantes que habían alcanzado los botes salvavidas son recuperados por el Canarias poco después. Suben a bordo y en esos primeros momentos el comandante del Canarias pide que el oficial más antiguo de los supervivientes se le presente porque quiere hablar con él. El oficial más antiguo era el segundo oficial, Javier Olaveaga, pero estaba mal herido, le llevaron a la enfermería y se presentó el tercer oficial, Javier Basarte. Y el comandante del Canarias le observa que está tiritando, le dice que no tenga miedo, dice no, si no tiemblo de miedo, tiemblo de frío porque llevo un rato en el agua y estoy calado hasta los huesos, ¿no? Y el comandante del Canarias quería saber si había profesionales a bordo, cómo era posible, en el fondo, que un barquichuelo de aquellas características hubiera resistido combate contra un buque potente, ¿no?, durante tanto tiempo. Y le preguntó de manera familiar, de manera sosegada, ¿no?, pues qué tipo de formación militar habían tenido y quiénes eran los que iban a bordo, cómo se llamaba el buque, etcétera. Curioso e interesado, y luego les dijo además que estuvieran tranquilos, que si no tenían delitos de sangre nadie les iba a maltratar. Entre la oficialidad del Canarias había a bordo también uno natural de Deva, Manuel Calderón, que era un personaje que va a cobrar mucha importancia en toda esta historia. Él había sido comandante de marina en San Sebastián y antes comandante de un guardacostas que realizaba labores de inspección pesquera en la costa guipuzcoana, con lo que era conocido y a la par era un personaje de buen trato y relación familiar con muchos pescadores, marineros, gente del mar de Guipúzcoa. Por eso, cuando supo que los supervivientes del Navarra que habían subido a bordo tenían gente también originaria de Guipúzcoa, pues tuvo curiosidad e interés en conocerlo y se dio cuenta que conocía a algunos personalmente y que le conocían también a él personalmente, con lo cual, de nuevo, para tranquilizarles, les dijo que estuvieran tranquilos, que si no tenían ningún delito de sangre, pues que nadie les iba a tratar mal y que estuvieran tranquilos, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que después serán desembarcados en San Sebastián, pasajes primero, y conducidos a la cárcel de San Sebastián. A lo largo de los meses siguientes se instruirá un proceso contra ellos. Habrá un primer juicio en el que a los guipuzcoanos, por el hecho de haber abandonado Guipúzcoa y haberse incorporado supuestamente de forma voluntaria a la Marina Auxiliar, se les condena a muerte. En cambio, a los vizcaínos, por el hecho de haber pensado que son reclutas forzosos, pues se les condena a penas de cárcel. Sin embargo, cuando se toma Bilbao, unos meses después, se conoce que todo el personal de la Marina Auxiliar era voluntario, con lo cual se repite el proceso y esta vez se condena a muerte a todos porque se han incorporado voluntariamente al servicio. En ese momento interceden ante las autoridades franquistas el propio comandante del Canarias, en cumplimiento de la palabra dada, Calderón también, para tratar de evitar que se consume la ejecución. Calderón había pasado de estar como oficial de artillería en el crucero Canarias a ser nombrado auxiliar naval en el cuartel general de Salamanca. El cuartel general de Salamanca era en el lugar donde estaba Franco y el mando superior de las Fuerzas Armadas franquistas. Eso le va a dar oportunidad de hablar con Franco a menudo, de charlar con él durante tiempo y de presentarle el caso una y otra vez. Según él mismo contaba, pues consiguió cansarle tanto a Franco con esa insistencia que llegó un día en el que más o menos le vino a decir: olvídeme de este asunto, a ver, le firmo lo que usted quiera y no quiero que me lo vuelva a mencionar en toda esta vida, y haga usted que nadie me lo vuelva a contar. No se preocupe. Lo firmó y ese mismo día se presentó en la cárcel de Ondarreta, él personalmente además, para que les pusieran inmediatamente en libertad. Pero además no solamente fue conseguir el salvarles la vida, sino que en aquella época, en los años 30, 40,
el vivir en la España franquista con la etiqueta de rojo separatista pues era dificilísimo, ¿no? O sea, era no un problema, sino mucho más que un problema para él y para todos los que podían depender de cada una de estas personas. Y la figura de Calderón y también la de Salvador Moreno vuelve a aparecer otra vez, extendiendo el manto protector sobre estas personas, tratando de que puedan rehacer su vida con normalidad. Y cuando tenían problemas administrativos o ante una empresa o conseguir un permiso, un crédito, etcétera, y tenían dificultades porque no podían obtener los documentos necesarios, ellos mismos intercedían personalmente en muchas ocasiones para que las dificultades administrativas se superaran, y se superaron. Eso va a establecer lógicamente una relación personal entre ellos pues muy estrecha, que va a dar como resultado, por ejemplo, el que muchos de los supervivientes del Navarra, cuando tienen hijos, hacen o escogen a Calderón como su padrino, de manera que él va a ser el padrino de muchos hijos de supervivientes del Bou Navarra y también de otros marinos y marineros de la costa vasca en general, porque ya digo, este hombre se hizo muy popular, era un hombre de trato afable y de trato franco y abierto, y durante todos aquellos años, luego estuvo también de comandante de marina en San Sebastián, y durante todos aquellos años tuvo mucho trato con mucha gente, y su humanidad se puso de manifiesto no solamente en este caso, sino en general en la relación que tuvo con la gente de mar. Durante aquellos duros años de la guerra civil imperaba la ley del silencio, por lo que en muchos casos, por no comprometer a la familia, y en otros tantos por lo desagradable que resultaba para ellos recordar las pesadillas vividas, muchas de estas historias se han ido a la tumba con sus protagonistas. Por eso queremos agradecer especialmente su colaboración a Arantxa Ibergaray, hija de Txomin Ibergaray, tripulante del Bou Navarra, y a Pedro López, hijo de Pedro López Perceval, también perteneciente a la tripulación del Bou Navarra, porque, aunque todavía les conmueva, accedieron a contarnos lo poco o lo mucho que escucharon en casa durante aquellos tristes años. Estamos con Arantxa Ibergaray, hija del difunto Txomin Ibergaray, que fue tripulante del Bou Navarra. Bye. Sí. Cuéntanos un poco. Sabemos que en aquel tiempo no se hablaba mucho estas cosas en casa, a veces por miedo a comprometer a la familia, otras porque en general la situación era bastante complicada, digamos, por lo tanto no trascendía demasiado a la familia, por lo que hemos podido comprobar con otras personas con las que hemos contactado, pero seguro que tu aita algo te contó sobre la batalla. ¿Qué puedes recordar, Arantxa, de lo que tu aita vivió aquel 5 de marzo en el Bou Navarra? Pues recordarme cuando me decía que era un transatlántico, un barco enorme contra un barquito de pesca chiquitín y que no podían contra aquel gigante, y eso, que pasaron mucho miedo y que lo pasaron muy mal, pero bueno, estaba la orden del día, había que hacer algo. Había que hacer lo que fuera, y en este caso aquellos hombres valientes no se achicaron frente al enorme barco frente a Canarias, ¿verdad? Y además la historia va más allá, y es que el hombre que intercedió por ellos ante Franco, Calderón, famoso por esta zona, Manuel Calderón, mantuvo relación con estos hombres, con los tripulantes del Bou Navarra. ¿Qué puedes contarnos tú, Arantxa? ¿Qué sabes? ¿Qué tipo de relación mantuvieron después Calderón y tu aita en este caso? Aita decía que Manuel Calderón iba de viaje de Vigo a Inglaterra y se encontró en un, no sé si en el monte Ulía o en el cual se encontró con él, y le decía que, le dijo a Aita que el hijo que estaba haciendo la mili en Madrid. Y entonces le dijo Manuel: Txomin, dile a tu hijo que cuando necesite alguna cosa así, que me llame, que vaya a mi casa y que no tenga ninguna vergüenza, ningún reparo en llamarme. Y luego le dijo que él estaba retirado y que no podía hacer mucho para que la mili tenga más cargo, o no sé cómo se dice eso, pero que todo lo que él podía hacer, que ya él lo iba a hacer. Y efectivamente así fue. Fue al cuartel donde estaba haciendo la mili Juanjo, y le saludó y estuvo allí con él. En aquellos momentos en los que nos trasladamos 75 años atrás, tal día como hoy, se celebraba la batalla, en aquel momento
20 tripulantes abandonaron el bow, otros 28 quedaron y se hundieron con el barco, murieron todos ellos junto con el barco. Pero de esas 20 personas que habían intentado escapar en un pequeño barco, que ya sabían que no iban a ir muy lejos, vosotras no supisteis qué había sido de vuestro aita hasta tiempo después. ¿Cómo supisteis vosotros dónde estaba vuestro aita y cómo estaba vuestro aita? Nos mandaron una carta, bueno, le mandó a mi ama una carta el gobierno vasco diciendo que aita estaba vivo en la cárcel de Ondarreta, con un certificado por el gobierno vasco. Y efectivamente, allí estuvo. Tenemos entre las manos esa famosa carta de la que nos hablas y dice así: Muy señor mío, satisfáceme comunicar a usted que después de practicadas minuciosas averiguaciones se ha venido en conocimiento por parte de esta jefatura de la existencia en Donostia de varios supervivientes de la lucha sostenida por el Bou Navarra con el supercrucero faccioso Canarias, entre los cuales se encuentra su hijo Domingo Ibergaray Subiaga. Al comunicarle tan grata nueva, hago presente a usted nuestra más calurosa felicitación por el comportamiento y heroísmo demostrado por su hijo, conducta que ha causado admiración aún en el campo enemigo. Y Manuel Calderón es el que intercedió, le dijo a Franco que estos valientes no tenían que morir y que les perdonen la vida. Y entonces cuando... ¿Cómo recibisteis vosotros aquella noticia? Bueno, muy bien, yo no, pero tu ama en este caso. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues fíjate, de pensar que estaba muerto a que le encuentren vivo, aunque sea en la cárcel, pero que le encuentren vivo ya es... saber que estaba en la cárcel, que estaba relativamente bien. Y después, cuando supieron que iban a ser liberados... Bueno, aquello sería... mundial. Hombre, a ver... ¿Y tú crees, tú después has convivido con tu aita, ¿tú crees que a tu aita le marcó de alguna manera el haber vivido aquella batalla? Sí. Aquello fue un... no sé cómo decirte. ¿Cómo, en qué cosas has notado tú en tu aita el hecho de que vivió aquello? Pues que hizo todo con todo el amor del mundo por Euskadi y luego encontrarse con Manuel Calderón y perdonarles la vida a él y a todos sus compañeros, pues aquello fue ya el sumum. Aquello fue impresionante. Sí, ¿verdad? ¿Y alguna historia que te haya contado tu aita de aquel entonces? ¿Recuerdas, Arantxa? No, es que no hablábamos de eso. No se podía hablar de esas cosas en aquella época. ¿Y no te da pena ahora no conocer mejor todo aquello que sucedió? Como no le he podido preguntar porque era marino y estaba todo el año navegando, pues no le he podido preguntar tampoco. Cuando venía, pues no hablábamos de eso. Yeah. Teníamos que hablar de otras cosas, no de eso. El famoso Manuel Calderón visitó Armintza. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue? Pues que vino un día al restaurante, el bar y restaurante Irubide, y Ignacio el de Irubide me andaba buscando: Arantxa, que te están buscando. ¿A mí quién me busca? Pues un conocido de tu aita. ¿Y para qué? Pues que quieren hablar de la batalla de Machichaco. Y cuando me acerqué a él, ¿y qué quería? Pues que quería estar con tu aita porque yo soy Manuel Calderón y quería saludarle a tu aita porque somos muy amigos. Y le dije: aita no está porque es marino y está navegando. Y entonces me dijo: bueno, pues te saludo a ti, yo soy Manuel Calderón. Y al verle un hombre tan grande y tan... la verdad, era un educado, un buenazo. Me impresionó tanto que me asusté, pero majísimo. Y luego estuvimos ahí hablando de la batalla y eso, y de lo bien que estaba Juanjo en la mili también en Madrid. Y un hombre majísimo. Hicimos mucha amistad con él y nos escribía nos felicitaba las fiestas. Bueno, fue majísimo. Un hombre buenísimo era. ¿No consigues recordar qué conversasteis en aquel momento de charleta en el Irubide? Pues no, a ver qué tal estaba aita y cosas así, pero de la guerra y eso nada, no, porque ya pasaron habían sido muchísimos años, ¿no? De la guerra nada, de lo bien que lo mucho que le quería aita cuando iban a navegar con él, que iba de viaje a Inglaterra y en el barco, en todos los montes, como ha navegado en todo el Monte Anaga, Monte Urquío, Monte Urumbe, todos esos barcos, pues en algunos viajes que hacía de
de Inglaterra o de Francia, pues coincidía con él y muy amigos, se hicieron muy amigos. Muy bien, muy contenta de que hubiera venido, de que vino a saludarme. Estamos con Pedro López, plencitarra él, al igual que su aita, Pedro López también, que por desgracia falleció en el Bou Navarra, en el famoso combate, en la famosa batalla del Cabo Machichaco. Pedro, cuéntanos, ¿qué es lo poco que tú puedes recordar, poco y malo? Pues de lo poco que recuerdo, pues es que a nosotros nos llevaron refugiados a Francia en el barco Habana, y allí recorrimos varias partes de Francia. Estuvimos en un campamento que había sido hospital militar de la Primera Guerra Mundial, y allí nos enteramos de la muerte de Aita. Y después nos llevaron, cuando fue el gobierno de Euskadi a Cataluña, nos llevaron a Gerona. Allí estuvimos al lado de la catedral en un colegio, y cuando vinieron los fachas, pues nos tuvimos que escapar para Francia porque ametrallaban a todo. Ahí había unos cuarteles cerca y ametrallaban a todo bicho viviente. Todo lo que se movía. Sí, todo lo que se movía. Pues ¿Cómo fuisteis a Francia? Andando. Fuimos andando. Tardamos alrededor de 4 días, me parece que tardamos. Igual que los bosnios, con lo poco que teníamos. Y se veía caravanas de gente que escapaba para Francia. Y luego allí en Francia, el hermano pequeño y la hermana mayor, a estos les hicieron sitio en un camión, porque el hermano estaba en el hospital enfermo. Y le taparon con una manta, le sacaron con una manta y le montaron en el camión, que iban mujeres y a nosotros no había sitio y nosotros tuvimos que ir andando. Luego allí en Francia ya pues recorrimos varios sitios, y cuando terminó la guerra volvimos, y a la madre, viuda con 6 hijos, le metieron primero al chalet de Uribe presa y después a la cárcel de la Rínaga. Luego pues ni salían juicios ni salía nada, y la desterraron. Su hermano vivía en Madrid y fue a vivir con su hermano a Madrid. Nosotros, pues 2 hermanos en la Misericordia, 2 hermanas en Bélgica, refugiadas, que esas vinieron bastante más tarde, y otras 2 pues se quedaron con unas tías. Y así estuvimos todos divididos y sin familia, sin amor paterno ni materno, y nos tuvieron 12 años metidos en la Misericordia. Y ni niñez ni juventud, hasta los casi para ir a la mili estuvimos en el colegio internos. Luego ya salimos de allí y ya pues nos fuimos arreglando poco a poco, y la madre, con todos los sufrimientos que había tenido la pobre, murió muy joven, con 49 años. Y así hemos ido haciendo la vida. Luego ya me casé joven y luchar, y bueno, y los últimos años son los más felices de mi vida, porque no hemos tenido ni un rato en la juventud de felicidad, casi. Y hay gente que está pidiendo pues que pidan perdón los que han hecho daño. Pues si tienen que pedir perdón los que han hecho daño, ¿por qué no lo piden ellos también? Y así quedamos en paz todo el mundo, y nos olvidamos de rencores y historias. Así que pues esa es mi vida. Y hoy 75 años después sí, de que tu aita viviera aquel infierno, sí, porque aquello tuvo que ser sí, muy parecido sí, al infierno, tanto. Aquí estamos, homenajeando aquella hazaña y aquella labor de aquellos hombres tan valientes. Así es. Ahora nos trasladaremos en el tiempo y el espacio hasta aquel fatídico 5 de marzo de 1937 en el Bou Navarra, de la mano de Juan de Dios Tellechea, el último superviviente de este Bou. El 17 de mayo de 1917, en la Cor de Ibarrengel, el padre Manuel y la madre Angelina, y 6 hermanos, 5 machos y una hembra. Salimos a Bayona, era
Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y el Donosti, que era uno más pequeño, una embarcación pequeña. Tenemos que ir a coger a Galdames, que era un barco mercante que estaba en Bayona, en Francia, que venía con mujeres y niños para Bilbao y alguna representación del gobierno catalán venía entre ellos. Y claro, si nos tocó muy mal tiempo y estos barcos mercantes antiguos, vacíos, no anda nada mal tiempo, cogimos también, y no iba para adelante. Entonces mandaron a Navarra y al Guipúzcoa y al Vizcaya que sigan para adelante y quedaron nosotros con el Caldans. Hasta que a las 2 del día vimos como el Canarias pasaba por arriba, por fuera, y nos dio una vuelta por cerca de nosotros, creyendo que nos entregaríamos. Pero le dispararon y entonces salió fuera del tiro nuestro. Ahí empezó. Y al Galdames, al barco mercante, le mandamos que fuera hacia la costa, a ver si podía coger algún puerto. Pero el Canarias tampoco le dejó, le echó un cañonazo al lado y dijo: vaya usted para Pasajes, que estaba con ellos, si no lo hundimos. Y claro, el capitán de mercante también no iba a dejar la muerte de mujeres y niños, y fue para Pasajes. Y nosotros a luchar. En el combate no tenías tiempo ni para pensar. Yo todo el día corriendo para uno y para otro a llevar los proyectiles a los cañones y todo así. El primero que se nos murió, ese siempre me recuerdo. Era el jefe de cocina, un tal Pedro, que era de Arteaga, me parece. Cogí un cuchillo de esos que usaban en el barco para el bacalao. Debió de beber y emborracharse, por lo que vi yo. Fue corriendo y dice: ahí voy por vosotros. Corrió en el barco hasta la punta de la proa del barco y desde allí se lanzó al agua en busca del Quedan. Allí quedó. Y uno de los que vi hacía la vista, luego otro que era de Motrico, a ese una metralla le abrió toda la espalda y allí quedó también. Y luego los quemados que subían, porque a última hora un cañonazo que dio las calderas del barco, ahí se quemaron todos, maquinistas, fogoneros, todo lo que había dado. Algunos subían todo cayendo, pidiendo un cigarro para morir. El Canarias era un barco acorazado que llevaba el de proa 3, 4, 5 cañones de alto calibre y a popa otros tantos. Y los costados era lo que más daño hizo. Llevaba unos cañones alemanes, 4 cada costado, que le llamaban, no sé qué nombre le daban, que esos no son como los cañones, esos echaban en el MU y explotaba encima de donde querían ellos. Por eso hubo tanta muerte, que lanzaban esos y delante del barco nuestro explotaban y todo era fuego y metralla. Y al que le peleaba, pues eran los más peligrosos de ellos. Lo que pasa es que teníamos que andar de uno para otro siempre, haciendo zigzag, porque no puedes poner tiro fijo al Canarias. Tienes que andar en movimiento. Y era malo también para nosotros, para el tiro. Y luego encima se puso fuera del tiro. Una vez que tocó a las calderas, ya empezó todo a seguir por todos los sitios. El Donosti quería estar al lado y no, el comandante Moreno dijo: marcharos vosotros y dejar a nosotros, iros para Francia o a donde sea. No nos abandonó aquel tampoco, el comandante del Donosti.
quería a toda costa estar aquí. Yo, no, pero ¿qué vas a hacer? Un barquín aquel no podía hacer nada. Llevaba una ametralladora de nada. Cuando vimos, nosotros estábamos contentos en el lago, allí quien no aguantó y mucho ahogó, pero el que podía vivir, achicar los botes y para ir a tierra, poco a poco. Pero no vino, empezó con los focos, nos vio ya para arriba. Los botes, ya de un en eso, ya los puso sueltos. Nosotros no hicimos más que cortar las cuerdas y arrellar los botes al agua. Y llenar, con mal tiempo enseguida cubrieron de agua. Y nosotros quedábamos en el agua a ver si nos dejaba ir achicando, a veces luego nosotros remando lo que sea, pues cogíamos la costa. Pero no, Canarias no dejó de... Vino, puso allí las pantallas y a todos los cogía para arriba. Y luego al otro día esos heridos no fueron con nosotros. Porque el Canarias no podía entrar a pasajes porque era muy grande el barco. Entonces llevaron los para Ferrol. Después de curar los trajeron a San Sebastián. Y al otro día pues nos cambiaron del Canarias al Velasco, un destructor pequeño, el destructor a las pasajes. Y con mala suerte o buena suerte de que estaba aquel puerto lleno, si me recuerdo este chiquillo, nos pusieron de fila en el muelle, había así la gente, niños y mujeres, y salta un chaval y dice, pero mamá, si son hombres como nosotros. Y se salta el hermano y dice, sí chaval, somos hombres como vosotros. Si ves a aquellos falangistas ya, pero dentro venían marineros para custodiarnos hasta la cárcel. Y resulta que entre ellos venía un hermano desde Perico, de la Hoz. Y a toda costa quería marchar con el autobús para la frontera. Y no quisimos. Pero estaba dispuesta. Pero no. Y de ahí, pues, mira, a la cárcel. Bueno, el primer juicio solo fue pena de muerte para los guipuzcoanos por haber marchado exiliado para Bilbao, porque ahí no dicen que eso fue voluntario de ir. A eso les dieron pena de muerte y nosotros 30 años y un día. Y al coger Bilbao nos hicieron otra vez otro juicio. Entonces, a los 18 o 20, todos pena de muerte. Seguramente algún papel contrarían voluntario de que éramos, y todos pena de muerte. Y así estuvimos, pero estuvimos bien. Nos tenían en las mismas celdas arriba, porque los condenados a muerte estaban en los sótanos, y nosotros nos dejaron arriba. ¿Cómo será el asunto que a las 3 o 4 días antes de salir nos hacen bajar a los sótanos también a nosotros? Y dijimos, escribir notas y dar a otros presos para que manden para casa. Y al otro día, pero no, de noche no sentimos nada de abrir puertas ni luces. Y al otro día por la mañana, al de 2 días o así de bajarnos, subimos, hay que ir al juzgado. Cuando vemos en el juzgado a Calderón, oye, qué alegría. De allí, con el director no quería dejarnos, dice, ustedes van conmigo bajo mi responsabilidad. Salimos, era con él, y dice, a ver, ¿qué? Lo primero, los de aquí pueden ir a casa. Y los que sois de fuera vamos a poner telegramas, a cada uno a su casa. Y pusimos telegramas, y ¿qué dicen en la cárcel? En la cárcel que estáis muertos de hambre. Ahí va a un bar, a dar pinchos y a comer.
No sé por todo aquel hombre. Y a ver, alguno de vosotros si es chofer, puede venir conmigo de chofer. No había ninguno que era chofer. Y avance a casa. Ahí resulta que Franco, Calderón, era secretario particular para la Marina de Franco. Entonces se entrevistó y Franco le dijo la verdad. Sí, son vascos, esto y el otro, pero el valor que han demostrado estos hombres, no hay derecho a matarlos. Faltaba la firma de Franco. Entonces, bueno, vamos a mirar. Y marchó, y al de 2 días le llamó Franco. Y creo que le dijo eso, dijo el Calderón Clara. No me interesa que sean rojos ni verdes. Basta que han demostrado como españoles el valor que han demostrado. Vaya usted personalmente y póngale su libertad. Y de pena de muerte a la calle. Entre los valientes tripulantes de los diferentes bows se encontraban también vecinos de Plencia, Gorliz y Lemois. Escucharemos una breve biografía de aquellos que participaron en la batalla del Cabo Machichaco. Remigio Achirica era natural de Gorliz y servía antes en barcos de la Pisbe y había embarcado como camarero en el bow Navarra en diciembre del año 36. Él participó en todos los servicios que realizó el bow hasta el combate de Cabo Machichaco, y en el combate de Cabo Machichaco estuvo entre los fallecidos. Él era miembro de la CNT y una persona afable y amiga de todos sus compañeros, una persona popular entre todos ellos. Antonio Oleaga era natural de Gorliz, sirvió como artillero primero en el bow Araba, embarcó en el mes de diciembre del año 36 y cuando el bow fue desartillado a finales de enero, comienzos de febrero del año 37, pasó con toda la dotación de la pieza al bow Navarra. Él sirvió el resto de la campaña a bordo del bow y estuvo presente en el combate de Machichaco, donde en la pieza en la que él estaba falleció durante el combate. Antonio Sánchez, aunque en realidad había nacido en Puebla de Caramillal, en Galicia, se consideraba de Plencia de toda la vida, amante de la localidad y residente aquí durante mucho tiempo, vamos. Para él, el nacer en Puebla de Caramillal, pues había sido, como dicen en Bilbao, pueden nacer donde les ponga en la punta de las narices, ¿no? Pues este también. Había nacido allí porque sí, pero era de Plencia. Él sirvió como maquinista en el bow Donostia durante toda la campaña. Participó en el combate de Machichaco, en los otros servicios en los que estuvo presente el bow Donostia, y después quedó en Francia cuando el bow pasó a Marina Republicana y finalmente quedó allí internado, y de Francia pasó a territorio republicano de nuevo e ingresó en la flotilla de carabineros que se constituyó el año 38 para mantener el enlace entre Cataluña y Levante, y así siguió hasta el fin de la guerra. Ya le tocó vivir después el exilio, el retorno, mucho más avanzado ya en el tiempo, mucho mayor,
y de nuevo afincarse otra vez en la plencia de su alma. Pacho Elortegui era capitán de la Marina Mercante, servía en la naviera Sota y Aznar y al comienzo de la guerra era oficial en el Arzamendi, que estaba en Ribadesella. De ahí se alistó después en la Marina Auxiliar y fue nombrado comandante del BOU Donostia. Hizo con él toda la campaña, estuvo presente en el combate de Cabo Machichaco, en otros servicios de vigilancia, quedó en Francia cuando el buque se refugió allí y desde Francia continuó colaborando tanto con el gobierno vasco como con la Marina Republicana, por ejemplo, conduciendo buques con contrabandos de armas que entraban en el territorio republicano, en Asturias y Santander, y después colaborando en la puesta de nuevo en servicio de las unidades navales que se habían refugiado allí, destructores y submarinos republicanos, hasta que con el final de la guerra él se exilió, marchó a Venezuela con muchos otros compañeros al frente de una expedición a bordo del Bretagne y en Venezuela se afincó. Después, muchos años después de la guerra, se reunió con la familia porque durante muchos años tuvo que perder el contacto con ellos. Allí fundó una escuela de pilotos en Maracaibo y acabó ingresando en una naviera, la Creole, donde también ingresaron muchos otros miembros que habían servido en la Marina Auxiliar. Y continuó ya su vida profesional en Venezuela hasta el final de sus días. Se jubiló hacia 1960 y ya volvió a casa y falleció el año 64. Rafael Menchaca es uno de los personajes con vida más ajetreada de la Marina Auxiliar, y eso que los hubo, desde luego, muy variopintos, ¿no? Rafael Menchaca era miembro del Partido Comunista y de la UGT, capitán de la Marina Mercante, servía en los buques pesqueros de la flota de pasajes, él era capitán del pesquero Lina. Participó ese pesquero en la captura del torpedero número 3 en San Sebastián y en los combates de San Sebastián en el mes de julio del año 36. Después, con la flota de pasajes, evacuó a Bilbao y sirvió como primer oficial, primero en el BOU Vendaval, que más tarde sería en Navarra, y después en el BOU Vizcaya en el mes de diciembre del año 36. Realizó toda la campaña del BOU Vizcaya, estuvo en los apresamientos de los buques alemanes, en el combate de Cabo Machichaco, en numerosos servicios de escolta, el bombardeo de Bermeo, etcétera, etcétera. En el mes de junio del año 37 pasó al destructor Ciscar como oficial de derrota. Estuvo unos meses a bordo del Ciscar hasta que el Ciscar resultó hundido por la aviación alemana en Gijón, pudo escapar a Francia. De Francia retornó de nuevo a territorio republicano, continuó en la Marina Republicana como segundo comandante del destructor Almirante Antequera. Como comandante del destructor participó en el combate de Cabo Palos, donde justo un año después del combate de Cabo Machichaco, los destructores republicanos torpedearon y hundieron al Baleares, el gemelo del Canarias, ¿no? Varios otros tripulantes de la Marina Auxiliar estuvieron presentes en aquel combate y alguno me ha contado cómo se acordó que un año antes otros compañeros suyos estaban justo en el bando perdedor, ¿no? Rafael estuvo después en Francia, le llamaron para servir en el destructor José Luis Díez y formar parte de la oficialidad que trasladó el buque desde ahí hacia el Mediterráneo. El José Luis Díez fue interceptado a la altura de Gibraltar, mantuvo 2 combates en los meses de agosto y diciembre del año 38 contra el crucero Canarias y contra buques de la Armada franquista, tratando de eludir el bloqueo y pasar al Mediterráneo sin conseguirlo. Finalmente él desembarcó, el buque quedó en Gibraltar y a él le trasladaron como segundo comandante del buque insignia de la flota republicana, el crucero Miguel de Cervantes. A bordo del crucero Miguel de Cervantes, ya era el año 39, apenas realizaron servicios especiales, simplemente acompañó a la flota cuando se retiró a Bizerta, ya al final de la Guerra Civil. Él estuvo durante un tiempo en campos de concentración en Túnez, después consiguió salir de allí y exiliarse a la Unión Soviética. En la Unión Soviética, con otros miembros significados del Partido Comunista, ingresó en la Academia Militar Frunze y después fue trasladada a Tashkent, donde pasó la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial en labores de instrucción a otros oficiales, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial
envió el Partido Comunista como agregado a la defensa de costas de la Marina yugoslava durante 2 años, el año 46-47, hasta que el año 48 le mandaron a Checoslovaquia como comandante de un remolcador en el Danubio. Allí pasó los últimos años 40 y la década de los 50 la pasó en Francia realizando tareas de clandestinidad para el Partido Comunista durante prácticamente todos los años. Le buscó la policía, bueno, su vida es extraordinariamente ajetreada, no vamos ahora más que a resumirla en un par de frases, ¿no? Pero fue lo que es la clandestinidad, claro, una vida difícil, ¿no? Cuando finalizó la década, el Partido Comunista le permitió ya regresar a España. Él volvió el año 59 y al poco tiempo de llegar fue detenido, fue juzgado, condenado a penas de prisión, pero ya estamos hablando de los años 60, y recibió el indulto poco después y digamos que recuperó la tranquilidad para el resto de sus días, porque es un hombre que todavía vivió muchos años más. Falleció el año 2002, ¿no? Murió con más de 90 años. Txomin Ibargaray era natural de Lemoiz, de Arminza concretamente, y había ingresado como tripulante del Bou Navarra en el mes de diciembre del año 36. Participó en todas las operaciones que realizó el Bou durante aquellos meses, servicios de escolta, la captura de los mercantes alemanes Pluto y Palos, el combate contra el destructor Velasco por la noche, hasta que llegó el combate de Machichaco. En el combate de Machichaco, pues siguió todos los avatares que la tripulación, y en otras ocasiones ya se han mencionado, pues tuvieron que pasar. Y estuvo entre los 20 supervivientes que alcanzaron los botes salvavidas y pudieron ser rescatados después por el Canarias. Él vivió los años de cárcel, los años de incertidumbre después de ser condenado a muerte, hasta que Manuel Calderón, rescató a él y a todos los tripulantes del Navarra de la cárcel gracias a su intercesión directa, ¿no? Y mantuvo con Calderón, obviamente, una relación que se fue estrechando a lo largo de los años y hasta sus últimos días. En la Marina Auxiliar, aparte de toda la gente que ya hemos mencionado, hubo más marinos naturales de Gorliz o de Plencia. Por recordar algunos, pues familia de Achirica, por ejemplo, Gregorio Achirica, Remigio Achirica, Ignacio Achirica, Bernardino Berreteaga, todos ellos naturales de Gorliz. También había gente de Plencia, Ernesto Anasagasti, el hermano de Francisco Elortegui, Nicolás, Félix Echevarría, Patricio Bolívar o Juan Bautista Arcocha, todos ellos naturales de Plencia y que también sirvieron en la Marina Auxiliar y que merece la pena recordar también. Itxasoan laino dago Baionako pararaino nik zu zaitut maitiago arraitxoak ura baino itxasaita ura lorra amalurra rensenarra biziturri ileskorra gure poza tanegarra Ondarribi itxaserri Lamiaren
amezkabi marinelen bizitoki maitietan maitagarri. ¿Por qué Machichaco es diferente a otros episodios militares o navales de la época? Bueno, en Machichaco se reúnen varios elementos significativos que lo hacen especial, ¿no? Por un lado, una significación histórica. Es el combate naval más importante en el Cantábrico durante la Guerra Civil. También para el país, de tradición marinera, pero en declive, Machichaco es el episodio marítimo más significado del siglo XX, ¿no? De manera que, desde un ámbito histórico, tiene gran significación. Condensa, por otro lado, pues la tradición marinera en aquel momento convertida en la expresión de la profesión de muchas personas, de la pesca, bacaladeros, etcétera. De manera que, desde un punto de vista histórico, ya por sí tiene una gran significación, ¿no? Por otro lado, tiene una gran significación política. Machichaco, mejor dicho, la Marina Auxiliar, es la única unidad militar creada por el gobierno vasco, es decir, por una entidad de autogobierno durante la guerra y en primera ocasión, ¿no? De manera que eso le da también un componente político muy importante. La única unidad militar creada y dependiente del gobierno vasco. Por otro lado, también el hecho de que sea un encuentro militar entre un David y un Goliat convierte lo que en realidad es una derrota militar en una victoria moral, ¿no? Luego tiene también un componente que llama la atención, ¿no? Por otro lado, tiene también un componente humano que es muy importante resaltar. Es probablemente lo que convierte a Machichaco en una leyenda, ¿no? El valor demostrado por gente corriente, por marineros comunes y corrientes, como seguro que había muchos más, aunque tuvieron la fortuna de no encontrarse en aquella situación en aquella época, pues el que aquella gente le reconozca el valor sus compañeros de armas quizá no sea muy significativo, pero cuando son sus propios enemigos los que reconocen la valentía demostrada en el combate, es que algo importante han realizado, ¿no? Pero cuando además se encuentran con un enemigo cuya talla moral va a demostrarse después, intercediendo personalmente para lograr su libertad, evitar que se les ejecute, ayudarles a reconstruir su vida en los difíciles años de la posguerra, es que también no estamos ante cualquier enemigo, sino estamos hablando de personas cuya generosidad, cuya caballerosidad, cuya talla moral está muy alta, ¿no? De manera que esos episodios pasan de ser un simple combate a ser una leyenda, ¿no? También hay que recordar que los propios tripulantes del Navarra no solamente demostraron ser héroes, unos grandes combatientes, personas que dieron de sí todo, incluso la vida, por sus compañeros, por la libertad, etcétera, sino que cuando tuvieron también que relacionarse con estos oficiales, pues llegaron a establecer unos lazos, unos vínculos de tipo personal ya y familiar, ¿no? Acabaron convirtiéndoles en parte de su familia. Y cuando en la clandestinidad empezaron a recordar a sus compañeros caídos en el combate, cuando por hacer esas cosas se les hubiera perseguido políticamente, ellos tenían palabras de recuerdo y reconocimiento a los oficiales de Canarias que habían intercedido por ellos. Y eso se ha seguido manteniendo después por sus hijos y por las asociaciones que realizan esos actos de recuerdo. De manera que hay, en resumen, componentes históricos, políticos, humanos, que hacen que Machichaco sea algo especial, algo de lo que podemos sentirnos orgullosos todos los vascos.